Oh. Mm. Okay. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Qué Buenas noches, tal? Lee. Tiempo sin verlos o sin oírlos, porque como no ponen ni los conozco. No, algunos sí nos conoce, algunos sí. No, algunos sí, la verdad, sí. Aquí está. Por acá. Entonces, vamos a ver lo de distribuciones muestrales, ¿verdad? La definición. Una distribución muestral es una distribución de probabilidad de un estadístico, que recordemos la diferencia de un estadístico y de un parámetro, ¿verdad? ¿Quién trabaja con la muestra y quién trabaja con toda la población? Entonces, la media aritmética, la distribución estándar, la proporción, ¿verdad? Una distribución muestral de la media, esa es la definición. Distribución de probabilidad de todas las posibles medias de la muestra de un determinado tamaño muestral de la población. Más adelante vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Aquí vamos a admitir las personitas por acá. Okay. Entonces, está un ejemplo, dice, suponga una población de 5 niños con edades de 10, 11, 12 y 14 años respectivamente. Encuentre todas las muestras de tamaño 2 que se puede extraer sin reemplazo de esa población. ¿Qué significa esto sin reemplazo? Que nosotros no podemos volver a meter al niño en la muestra, ¿verdad? Porque, digamos, si nosotros escogemos a un niño con una pareja de niños, ¿verdad? A ese niño no lo voy a volver a meter en la población porque su probabilidad sería mayor, ¿verdad? De salir seleccionado en la muestra. Por eso es que nos hablan de estos sin reemplazo, ¿verdad? Sin reemplazo significa que si lo seleccionamos una vez y lo sacamos, ¿verdad? De ahí, no lo podemos volver a meter en nuestra muestra. Entonces, pues estas son las muestras de tamaño 2. Aquí dice muestra 1, muestra 2, muestra hasta llegar a la muestra número 10, ¿verdad? Entonces acá seleccionamos en la muestra número 1 al niño de 10 años
con el niño de 11 años, ¿verdad? Que serían estos dos primeros. Entonces hacemos todas las posibles combinaciones del 10, del niño de 10 años. 10 con 11, 10 con 12, 10 con el otro 12, que es otro niño, ¿verdad? No es el mismo. Y este 10 con el 14. Entonces, son 4 posibles combinaciones de tamaño 2, ¿verdad? Después hacemos lo mismo para la de 11. 11 con 10, ¿verdad? ¿Por qué no está 11 con 10? Alguien, si alguien me puede decir o no sé, alguien quiere participar, ¿por qué no está 11 con 10 acá? ¿Será porque es menor, Lick? No, está bien, ¿verdad? Agradezco su participación. Pero no es porque es menor, ¿verdad? Sino que como acá, en esta palabra, que dice sin reemplazo, significa que nosotros, al seleccionar nosotros un niño de 10 años con el de 11, significa que ya seleccionamos el de 11 con el de 10. Por eso es que aquí no lo vamos a volver a encontrar, ¿verdad? Porque por eso es sin reemplazo. Si acá hubiese dicho con reemplazo, entonces 10 con 11, también hubiésemos puesto 11 con 10. Por ejemplo, supongamos que este del de 10 años se llame Juan y el de 11 se llame Pedro. Entonces yo quiero seleccionar a Juan y Pedro. Entonces, perdón, aquí estaría, ¿verdad? En la muestra número 1, Juan y Pedro, ¿verdad? Entonces, no podemos volver a meter a Juan y Pedro porque nosotros ya lo seleccionamos. Entonces, por eso no puede volver a aparecer acá el 11 con el 10 porque aquí está el 10 con el 11. Si acá hubiese dicho la palabra con reemplazo, la frase con reemplazo, entonces hubiese sido diferente, ¿verdad? La combinación 10-11 no sería la misma que 11 con 10. Entonces, por eso es que nosotros hacemos las posibles combinaciones. Repito, 10 con 11, 10 con 12, 10 con el otro 12, que ya sería otro niño, y 10 con 14. Son 4 posibles combinaciones del 10, ¿verdad? Y ahora hacemos las del 11. No volvemos a retroceder, sino que hacemos 11 con 12, 11 con el otro 12, con el otro niño, y 11 con 14, ¿verdad? Aquí está, 11 con 12, 11 con el otro 12 y 11 con 14. Entonces ahora vamos con el 12. 12 con 12 y 12 con 14. Y aquí estamos, 12 con 12 y 12 con 14. Y ahora vamos al otro 12 de acá. Entonces este es la única combinación que queda, solamente 12 con 14. Entonces esas son las únicas posibles combinaciones de tamaño 2 que pueden existir sin reemplazo de estas muestras. Entonces después acá nos calculan la media, que la media simplemente es la suma de estos números dividido entre 2, ¿verdad? Acá porque es solamente 2, si fuesen una muestra de tamaño 3, pondríamos todas las posibles combinaciones, digamos. Si fuese de tamaño 3, ¿verdad? Fuese 10 con 11, 10 con 11, 12. Después hacemos otra combinación. 10, 11 y con el otro 12. Y después otra combinación. 10, 11 y con el 14. Y así tenemos que ir jugando con las combinaciones. Si se fijan aquí, nos salieron 10 muestras. ¿Por qué? Porque son 5 niños y son de tamaño 2. ¿Y cuánto es 5 por 2? 10, ¿verdad? 5 por 2 es 10. Entonces, si nos hubiesen dicho que las combinaciones fueran de 3 sin reemplazo, ojo con esa palabra, es bien importante. Si fuese de tamaño 3 y 5 niños sin reemplazo, las posibles combinaciones, las posibles muestras serían 15, que serían los 5 niños por las tres posibles combinaciones. En este caso, en este ejemplo, el ejemplo básico, solamente nos piden que seleccionemos muestras de tamaño 2. Entonces, esto es bien importante porque nosotros, ¿cómo vamos a saber que solamente son 10 muestras? Bueno, por eso, ¿verdad? Multiplicamos los 5 de acá por los 2 de acá, ¿verdad? Entonces, acá, como tenemos 10, entonces sí seleccionamos bien las muestras. Y después aquí le sacamos la media, que simplemente sería el promedio de cada una de estas. 10 más 11 entre 2 es 10.5, ¿verdad? 10 más 11 es 21, entre 2 es 10.5. Y lo mismo para esta, ¿verdad? 10 más 12 es 22, entre 2 da 11. Acá también lo mismo, 10 más 12, 22, entre 2 da 11. Acá también, 10 más 14 es 24, entre 2 es igual a 12 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al último, 12 más 14 es 26, entre 2
es igual a 3. Entonces dice, con las medias muestrales construimos una función de probabilidad, ¿verdad? Estas son las mismas medias que nosotros calculamos acá, ¿verdad? Pero sin repetirse. Si se fijan, aquí el 11 se repite 2 veces, ¿verdad? Pero acá solamente como nosotros vamos a construir la función de probabilidad, entonces acá no tienen que haber medias repetidas. Simplemente en las medias que nosotros encontramos acá, si hay repetidas, solo la ponemos una vez. Entonces, las ordenamos, 10.5, solo aparece una vez, aquí está. El 11, aquí aparece 2 veces, acá solo escribimos una porque vamos a construir una función de probabilidad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Después está el 11.5, ordenado, está 2 veces, perdón. Después aparece el 12.5, ¿verdad? Solo una vez. Bueno, el 12, perdón. Después el 12.5, solo una vez. Y el 13, que aparece 2 veces, ¿verdad? Entonces acá solamente vamos a escribir una. Este P significa la frecuencia con las que estas medias aparecen. Si se fijan, ¿cuántas medias son acá? Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, esta proporción acá, a nosotros siempre nos tienen que sumar 1. Si nosotros sumamos todo esto de acá, al final nos va a dar un número, ¿no? Entonces, este 10.5, ¿cuántas veces está? 1, ¿no? ¿De cuántos? De 10, ¿verdad? Porque acá son 10, ¿verdad? Son 10 muestras. Ese aparece una vez, entonces esta proporción sería 1 dividido entre 10, que eso me da 0.1, ¿verdad? Ahora el 11. El 11, ¿cuántas veces aparece? 2, ¿verdad? Aparece 2 veces. Entonces, este número de acá, la proporción, la calculamos como 2 dividido entre el total de muestras, que serían 10, ¿verdad? Y 2 entre 10 me da 0.2. Entonces, ¿ahora cuál sigue? 11.5. Lee, ¿puede volver a explicar lo de que no escuché muy bien lo del 2? ¿Cuál 2? O sea, lo que dijo anteriormente. Empezando, bueno, acá dice, con las medias muestrales construimos una función de probabilidad. Cuando nosotros construimos una función de probabilidad, tenemos que hacer una función de tal forma que la probabilidad nos dé igual a 1, ¿verdad? Entonces, como esa es una función de probabilidad de las medias muestrales que nosotros calculamos acá, son estas medias de acá, nosotros colocamos todas las medias que nos dan acá, no importa si las colocamos ordenadas o desordenadas. Entonces, colocamos todas las medias que están acá. Acá, por ejemplo, colocamos el 10.5, aquí está. Después el 11, aquí está, 11.5. Después aquí está el 12, lo ponemos acá, el 12, ajá. Después 12.5, que aquí está. Y el 13, que se repite varias veces, pero no lo vamos a repetir. En esta columna acá no lo vamos a repetir, simplemente ponemos las medias que nos dieron acá, ¿verdad? Sin repetir. Entonces, para calcular esa probabilidad, nosotros vemos cuántas veces se repite esa media. Digamos, cuántas veces se repite el 10.5 acá. Solo una, ¿verdad? ¿Y cuántas medias son, cuántas muestras son en total? Son 10. Entonces, esta probabilidad sería 1 dividido entre 10, ¿verdad? La cantidad de veces que se repite el 10.5 acá solamente es una vez. Y en total son 10. Entonces, la proporción sería 1 dividido entre 10. Después sigue el 11. ¿Cuántas veces se repite el 11? 2 veces. Entonces sería 2 dividido entre el total de las muestras, que sería 10. 2 entre 10 da 0.2. Ahora, 11.5, ¿cuántas veces se repite? Aquí está 1, 2. Entonces sería 2 dividido entre el total de las muestras, que serían 10. 2 entre 10 da 0.5. Después el 12, ¿cuántas veces se repite el 12? El 12 está acá una vez y acá también. Entonces está 2 veces. Entonces sería 2 entre 10. 2 entre 10 es 0.2. Después, ¿cuál sigue? 12.5. ¿Cuántas veces está el 12.5? Solamente una vez. Entonces, esta proporción sería 1 dividido entre 10, que eso me da 0.1. Y después, el final es 13. ¿Cuántas veces se repite el 13? Acá, 2 veces. Aquí está y aquí está también. Entonces sería 2 dividido entre 10, que eso me da 0.2. Y al final, la suma de estas proporciones me tiene que dar igual
a 1, ¿verdad? Y ahí ya nosotros construimos nuestra función de probabilidad. Una función de probabilidad, como lo repito, tenemos que construir de tal forma que la suma de probabilidades me sume 1, ¿verdad? Entonces, O sea que si me suma más de 1, está malo. correcto, hizo algo mal, no sé, podría ser por efectos de redondeo o algo así por el estilo, ¿verdad? Ok. Ok, solo, ok. Bueno, ahorita me voy a mover, muchachos, denme un segundo y Lick, mande. antes tengo una consulta, es que yo entré tarde, pero entendí todo lo que explicó después de que sacaba la media. Para distribuir las muestras, ¿cómo fue que hizo esos 5 numeritos a 10? ¿Cuál es esto de acá? ¿O cuál es esto? Sí, esos. No, acá solamente colocamos las medias que nos dan acá, pero sin repetir. Por ejemplo, el 10.5 lo colocamos acá. Ah, Solo no, Lick, espéreme. Es donde dice las muestras que están encerradas en rojo. estas de acá. Sí, Pues esas. acá solamente nosotros colocamos las posibles muestras, ¿verdad? Comenzamos con 10. Esto para que se nos haga más fácil, no es necesario, pero para que se nos haga más fácil, es bueno que nosotros tengamos ordenados los datos para después hacer todas las posibles combinaciones de tamaño 2, ¿verdad? Entonces tendríamos 10 con 11, sería la primera muestra, después 10 con 12, después otra vez 10 con el otro 12 y 10 con 14, pero acá nos dicen que son muestras sin reemplazo, es decir, que este niño de 10 años, nosotros ya lo tenemos que sacar de la muestra, ¿verdad? Porque ya se combinó con todos los niños de las otras edades, entonces no lo vamos a volver a incluir en la muestra, porque acá dice que se puede extraer sin reemplazo. Si fuese con reemplazo, cuando nosotros hagamos todas esas posibles combinaciones, entonces después nosotros podríamos volver a incluir al niño de 10 años, pero en este caso, como es sin reemplazo, ese niño lo sacamos de la muestra. Y lo mismo para el 11, ¿verdad? El 11 lo combinamos con 12, 11 con el otro 12 y 11 con 14, así como está acá, 11 con 12, 11 con el otro 12, y el 11 con el 14. O sea que no tenemos que volver atrás, ¿verdad? Así como eso que dice la Biblia, que van a convertir en piedras. Si Ajá, pero el 14 no se toma en cuenta entonces, ¿verdad? no, porque ya está combinado en las otras. Por ejemplo, el 14 acá ya se combinó con el 10. Acá el 14 ya se combinó con el 11 y aquí el 14 ya se combinó con el 12 y acá también el 14 ya se combinó con el 12. Entonces ya hizo todas sus posibles combinaciones. Entonces no podemos volverlo a combinar, ¿verdad? Por eso es que Sí. esto dice sin reemplazo. Hoy sí, Lick, gracias. Ok, entonces denme unos minutitos. Me voy a mover ahí por unos 5 segundos. Ya vuelvo, ¿sí? Denme un chancecito ahí. Chico, voy a seguir dándoles la clase. Usted le entiende, sigue. No, Alejandra. Me voy a ir a bañar yo por mientras regrese Liz, porque acabo de llegar y estoy contaminando mi casa. Paulita, bañese con Lysol. Bañase con Lysol o amonio cuaternario. A mí me parece tan gracioso ese nombre. Amonio cuaternario. Sí, lo hice, pero igual luego me baño siempre. Sí. Johanna, Bueno. ¿y usted sabe dónde puedo conseguir amonio? Amoníaco. Yo conozco un amigo que vende. Ajá, es que Si necesito. quiere le paso el contacto. Sí, fíjese, pero amoníaco, no amonio. Es que no es lo mismo. Yo decía, ya lo estoy diciendo mal. Es que una cosa es amonio y otra es amoníaco. Amoníaco es para destapar las Ay, perdón. No. Okay. Ya volví. Ahí después hablamos de sustancias prohibidas, perdón. Ok. Entonces, no sé si quedó claro eso o... Sí, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Dígame. Ahí. Usted dice que en sin reemplazo no se va a tomar en cuenta el mismo número 2 veces, pero en algún dado caso si dijera con reemplazo, o sea que sí se contaría otra vez. Correcto. O sea, con reemplazo 10 con 11 no sería lo mismo que 10 con 11 no sería lo mismo que 11 con 10.
¿verdad? Porque otra vez lo tendríamos que volver a meter a ese niño que nosotros lo sacamos. Vaya, por ejemplo, si fuese con reemplazo, eso es bien importante, buena pregunta. Hacemos todas las posibles combinaciones del 10, ¿verdad? Digamos, sería 10 con 11, 10 con 12, 10 con el otro 12 y 10 con 14. Hasta aquí estamos bien, hasta esta acá. Pero Ajá. después podríamos volver a combinar, o sea, nosotros ahora hacemos todas las posibles combinaciones del 11, pero no partiríamos con 11 con 12, porque como este niño de 10, nosotros otra vez lo volvimos a meter a la muestra, tendríamos que volver a contarlo. Entonces sería 11 con 10, 11 con 12, 11 con el otro 12 y el 11 con 14. Entonces acá faltaría el 11 con 10 acá, ¿verdad? Porque es con reemplazo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y así con los demás, entonces. Correcto, así con los demás, Ok. porque siempre se vuelve a meter en la muestra de ese niño. Ok, Entonces habrían más entendido. posibles combinaciones. Ajá. Y así. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver el teorema del límite central, ¿verdad? Que es un teorema muy importante. Después, en el transcurso de las clases, vamos a ver también repasos acerca de la tarea, ¿verdad? Que son 18 ejercicios, los que se dejaron ahí para ese parcial, para que lo resuelvan. Entonces, vamos a resolver, vamos a estar resolviendo algunas dudas con respecto a la tarea. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver el teorema del límite central. Dice, si una muestra de tamaño n es tomada de una población de tamaño n mayúscula, ojo, ¿verdad? Que nosotros esta n minúscula, nosotros siempre la vamos a relacionar con muestra y la n mayúscula siempre la vamos a relacionar con población, es decir, un total, ¿verdad? Por ejemplo, si a nosotros nos preguntan cuál es la población total de Honduras, nosotros decimos, no, son 10 millones. Bueno, no sé, aproximadamente anda por ahí, por 10 millones ahorita, ¿verdad? Y pico, o tal vez 9 millones y algo, no sé, ¿verdad? Pero la población total de Honduras anda por ahí. Y si nosotros tomamos una muestra de esa población, entonces nosotros la representaríamos por n minúscula. Pero en total la población de Honduras la representamos con n mayúscula. N mayúscula. Ok, entonces dice, este teorema dice, si una muestra de tamaño n minúscula es tomada de una población de tamaño n mayúscula, con media poblacional mu, también cuando nosotros nos referimos a media poblacional, la relacionamos con mu, ¿verdad? Y en cambio la media muestral la relacionamos con X barra, que fue lo que hicimos en este, ¿verdad? Esto como es una muestra, ¿verdad? Entonces lo relacionamos con X barra. Puede tender a confundir, pero no debería tender a confundir eso. Entonces dice con media poblacional mu y varianza poblacional sigma cuadrado. Entonces acá también la varianza poblacional la vamos a relacionar, la vamos a denotar por sigma cuadrado. En cambio la varianza muestral se denota por S elevado al cuadrado, ¿no? Entonces hay que tener eso presente. Dice, y si X barra es la media muestral, es lo que les estaba explicando anteriormente. Entonces su comportamiento es una variable aleatoria con media igual a mu, ¿verdad? Este mu sub X barra significa que es la media muestral, ¿verdad? Igual a mu. Y bueno, y la varianza poblacional con respecto a la media será igual a esto, a la varianza poblacional dividido entre el tamaño muestral multiplicado por el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra dividido entre el tamaño de la población menos 1, ¿verdad? Entonces dice, ya vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Ahorita no nos asustemos por esto porque esto tiende a ser más sencillo de su interpretación, ¿verdad? Dice, si n es grande, entonces, sigma, o sea, si n, o sea, el tamaño de la muestra es relativamente grande, entonces sigma al cuadrado con respecto a la media va a ser igual a la varianza poblacional dividido entre el tamaño muestral. Entonces dice, la media de las medias de las muestras, esto es una media de medias, ¿verdad? La media de las medias de las muestras es exactamente igual a la media de la población. A eso se refiere. La media de las medias de las muestras es exactamente igual a la media
de la población, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. Y después dice, la dispersión de la distribución muestral de la media, es decir, esto, la dispersión de la distribución muestral de la media es más estrecha que la distribución poblacional, ¿verdad? O sea, que es menor que la distribución poblacional, porque la distribución poblacional es sigma al cuadrado solamente. Ya cuando nosotros lo dividimos entre el tamaño muestral, sería menor, ¿verdad? Obviamente, estamos dividiendo entre un número positivo. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver. Dice dice la distribución muestral de la media. La distribución muestral de la media suele tener forma de campana y se aproxima a una distribución normal. La distribución muestral de la media, ¿verdad? Dicen que suele tener forma de campana y se aproxima a una distribución normal. Ok, entonces aquí hay un ejemplo. Con el ejemplo ya vamos a entender muy bien lo que significa el teorema del límite central. Dice, suponga que una población de 5 niños con edades de 10, 11, 12, 12, 14 años respectivamente encuentre la media y la varianza poblacional. ¿Verdad? Ese es el mismo ejemplo que nosotros vimos anteriormente. Entonces la media, como nosotros ya lo hemos visto anteriormente, es una media aritmética normal, ¿verdad? Se calcula sumando las edades de todos los niños y los dividimos entre la cantidad de niños, ¿verdad? Entonces, por tanto, esta sería la media 11.8, ¿no? Al final. Y la varianza sería el primer dato menos el tamaño de la media que nosotros calculamos acá. Todo eso lo elevamos al cuadrado. Y cada valor hacemos lo mismo, ¿verdad? Después del menos, estos valores van a ser los mismos, ¿verdad? Después del menos 11.8 al cuadrado. Lo único que va a cambiar siempre van a ser nuestros datos brutos, que sería 10, 11, 12, el otro 12 y el 14. Esto lo vamos a colocar acá. 10, 11, 12, el otro 12 y el 14. Pero después del menos siempre va a ir la media que nosotros calculamos acá, ¿verdad? Que sería 11.8 y todo ese valor entre paréntesis lo elevamos al cuadrado. Acá también, menos la varianza, menos la media, perdón, lo elevamos al cuadrado, menos la media, todo eso lo elevamos al cuadrado, menos la media al cuadrado y así, ¿verdad? Y al final tenemos una varianza de 1.76, que la varianza es la variabilidad que hay en los datos. Si ustedes se fijan, es de un año, ¿verdad? O sea, es bien poca la varianza entre estos niños. Y tiene mucho sentido porque estos niños que están acá, de 10, 11, 12, 12 y 14 años, la diferencia de sus edades es bien poca, ¿verdad? Entonces, la variabilidad de las edades es bien poca. Entonces, nosotros tenemos que, así se calcula la varianza. Vamos a ver. Hay una forma muy sencilla para calcular la varianza en la calculadora, que es simplemente ingresando los datos, pero vamos a ver. Ahorita no tengo la calculadora a mano. No sé si alguien puede calcular la varianza de otra forma, que no sea así. Vamos a buscar en la... Vamos a pausar. Vamos a ver.